Capítulo 7. El segundo round del Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas comienza parte 1 debido al cambio en el número de encuentros. El tercer round cambió de horario. Ya que la información se esparció, las cosas estaban realmente desordenadas. Era particularmente importante para los contendientes del segundo round. Después de todo, era una regla general que cada contendiente tenga una batalla por día. Ahora que esa condición había sido repentinamente anulada, y en cambio serían obligados a luchar repetidamente. Básicamente, el segundo round sería llevado a cabo a las 9 am, y el tercero a las 6 pm. Que les digan que liberen ese tiempo era como arrojar rocas calientes con agua. Naturalmente, hubo una protesta. Claro, para los que tenían relación con los contendientes, también los miembros de la audiencia quienes ya habían hecho reservaciones para el día final y los negocios locales quienes hicieron planes para servir a los clientes del festival eficientemente. Pero el comité directivo no dio una explicación satisfactoria, y esta reducción de horario fue forzada. En esta confusión, el segundo round del 62º Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas dio comienzo. ¿Qué rayos estaba pensando el comité directivo? Lo que Iki y los demás sabían de esta situación es que en el segundo round del bloque A entre el Emperador de la Espada del Viento, Ouma Kurogane y Panzer Grizzly Renji Kaga, la victoria ya ha sido decidido. Después, se unieron con Kagami Kusakabe del Club de Periodismo de la Academia Agun. Ah, ahí están. Hola a todos. Oh vaya, no es Kagamin. Buenas tardes, Kusakabe-san. Al haber encontrado a Iki y a los contendientes, Kagami haciendo ruido corrió hacia ellos, hablando fuertemente. Jaja, felicitaciones a todos por salir victoriosos. ¿Quién pensaría que los representantes de la Academia de Agun pasarían el primer round? Es la primera vez en la historia de Agun. Un trabajo brillante, brillante. En realidad, quería felicitarlos ayer, pero fue cansado juntar toda la información para enviarla a la escuela, y al momento en que podía tener un descanso, el sol ya había salido. ¿En verdad estás animada a pesar de eso? Arisuin contestó con una leve sonrisa, y Kagami sacó su pecho con orgullo. Obvio. ¿Qué tipo de reportera se queja por algo que te hace trasnochar? Además, los representantes de Agun pasan el primer round, no es el tipo de artículo más inspirador. ¿Quién se cansaría con algo así de divertido y alegre? Oreki-sensei me dijo que todos en la academia estaban celebrando fuertemente toda la noche. ¿Qué estuvieran haciendo en la escuela si ya no fueran considerados adultos? Ajaja, sí es verdad. Pero de todas maneras eso no está bien. No solo éramos nosotros, ayer. Todos estaban despiertos. En particular Estela-chan. Lo sabían. El porcentaje de personas que estaban mirando el combate de 1 versus 4. Fue del 82%. Incluso más que las finales de la Liga ADK Oka. ¡Qué sorpresa! Era como la víspera de Año Nuevo. Oh, je. El parloteo de metralleta de Kagami se detuvo. Ya que el tema, Estela, estaba. ¡Au! Encorvada con su espalda contra la cerca, haciendo un quejido. Estela-chan no se ve fuera de sí. ¿Qué pasó? Es ese día del mes. Arisuin acarició la cabeza de Kagami ante su comentario no educado, entonces le dijo la razón por la que Estela está haciendo un suspiro. Es porque derrotó a todos en el bloque B, así que se siente responsable por hacer que Iki luche más de una vez al día a pesar que no puede hacerlo. Escuchando eso, el rostro de Kagami cambió poniéndose de acuerdo. Ah, ya veo. Es verdad. La habilidad de Senpai es un gran problema en las batallas consecutivas, ¿no es? Ya sea Ito Usura o Ito Urasetsu, el arte noble de Iki no deja ningún poder mágico una vez que es usado. Y necesita un día para recuperarse lo suficiente para usarlos de nuevo. Innegablemente, sus tácticas disponibles eran limitadas. Eso era drástico. Aunque le dije que no estaba tan preocupado acerca de eso. No es como si fuera el único que tiene que luchar múltiples veces. Y en primer lugar, no es como si pudiera predecir que una excepción especial sería hecha de esta forma. Como Iki lo dijo, este tipo de decisión usualmente no sería hecha.
El número de días en el evento fueron abruptamente truncados a pesar que el contrato del lugar del encuentro y el horario de seguridad ya habían sido establecidos. El Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas no solo era un concurso para los estudiantes, sino un negocio de entretenimiento. Esta vez la decisión del comité administrativo había destruido cada esquema de operación posible alrededor del festival. Normalmente, ya sea que el número de encuentros no sean los suficientes, no dirigirían a una decisión así de irrazonable. Así que culpar este hecho a Estela sería demasiado injusto. En cambio, en lo que respecta a Iki, preferiría que reflexione en traicionarlo al negociar con Sara anoche, pero... Kusakabe-san. Ya que tienes acceso a la red de información de los medios de comunicación, ¿sabes algo sobre esto? ¿Por qué el comité administrativo tomó una decisión así? Bueno, si me preguntas, te puedo decir, pero... Mientras daba esa respuesta vaga a la pregunta de Shizuku, Kagami puso un rostro complicado. Y con una rápida mirada hacia Estela, quien había estado emitiendo esa oscuridad todo este tiempo que era prácticamente un humidificador, habló. Pero es difícil de decirlo cuando puede ser debido al golpe final de Estela. Entonces es mi culpa. Soy la mala. Saltando haciendo un ruido, Estela se acercó a Kagami con el rostro azul. Viendo eso, Kagami sacudió su cabeza fuertemente para negarlo. No. No es eso. No hiciste nada malo, Estela-chan. Esto es debido al dinero del mundo de los adultos que se entromete en todo. Pero, bueno, has sido atrapada en esto. Kagami-san, no se puede evitar si estás preocupada en finalizar tu declaración aquí, así que puedes decírnoslo de todas formas. Es un secreto, ¿sabes? En respuesta a la demanda de Iki, Kagami solo dijo unas pocas palabras. El Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas es por apariencia para los estudiantes y por negocios, pero el dinero cambia de mano cuando los Blazers luchan. El costo de reservar el lugar. El costo de reparar el daño a la instalación. El costo en asegurar la seguridad de la audiencia. El costo del mantenimiento de transporte o los honorarios del personal del comité o demás, no era malo sin una gran cantidad de dinero, pero los engranajes tampoco avanzaran sin ese dinero. Los ingresos públicos de los espectadores o los anuncios de patrocinio eran buenos, pero no suficientes. Así que la rama japonesa del Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas habían vendido sus derechos de transmisión. Y con los ingresos públicos habían ejercido una forma de lidiar con varios gastos. La verdad, este era un festival para los jóvenes que cargan el peso del futuro de este país, entonces no habían preparado los derechos de transmisión por adelantado, pero las principales sedes de la liga odiaban intervenir con el entrenamiento de caballeros del gobierno japonés. Por esa razón tenían una regla la cual prohibía aceptar dinero de apoyo por parte del gobierno. Esto significa que no van a ser capaces de llevar a cabo la exhibición. Todo esto hacía que sea inevitable. Pero incluso con esta situación, aún se las arreglaron para organizar un espléndido show. A través de los inversionistas, ¿verdad? Exacto. La razón por la cual el comité administrativo forzó este horario corto fue porque los inversionistas hicieron una objeción explosiva. No escuchamos nada de que el segundo y tercer round del bloque B no sean llevados a cabo, están rompiendo el contrato. Y así. ¡Qué problemático! En un encuentro entre compañeros humanos, por lo que parece raro que cualquiera se abstenga y disminuyan el número de encuentros. Kagami asintió ante el sorprendido Arisuin. Bueno, sí. Así que usualmente ni el comité administrativo o la sede principal que los apoyaban no escucharan a este tipo de objeción, y usualmente en primer lugar los inversionistas no harían un escándalo sin sentido. Pero este año es un poco diferente. ¿Diferente? Sí, acabo de decir que vendieron los derechos de transmisión, pero en práctica esto es definitivamente un secreto. Los locutores del Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas cambian cada año, por acuerdo secreto con los miembros clave de la mesa. La sede principal de la liga pretende protestar, pero ya que es un evento nacional importante, dicen que es para distribuir transmisiones justas. Es por eso que el precio de puja casi nunca cambia. En la última década,
se ha mantenido en los 5 billones de yenes cada año. Esto ha sido los fondos que el comité administrativo del festival usa cada año, pero este año es diferente. El comité de este año, para decirlo de la manera más simple, el dinero que hicieron al subastar fue de 100.000 millones de yenes. ¿Sé 100.000 millones? ¿Qué diablos? Eso no es 20 veces la cantidad habitual. ¿Por qué sería tan? Ante el salto extremo en costo, Arisuin y Shizuku casi gritaron. Pero Iki inmediatamente consideró la razón de esta inflación de precios. Ah, ya veo, así es como Stella está atrapada en esto, ¿eh? Tu forma de pensar es correcta, exactamente así, senpai. G. ¿Qué quieres decir, porque estoy involucrada con este dinero? Stella estaba desconcertada, sin seguir la conversación. Kagami le explicó. Es porque eres una gran estrella mundial, Stella-chan, eres una princesa y un caballero, eso sería suficiente como una razón, y aún así tienes una capacidad mágica de rango A, el nivel más alto del mundo, y si agregamos su belleza excepcional, es lo suficiente como para ser una idol nacional, saltará por delante del trío y de full directo a la escalera, ¿sabes? Al tenerte aquí cambias por completo la esencia del festival. Los festivales del pasado eran ciertamente populares, pero solo en el propio Japón, pero sí la princesa carmesí Stella Vermillion, a la que todo el mundo tiene sus ojos, ya no es solo una actuación para Japón. Todos los países bajo la liga también serían atraídos a esto. Naturalmente, los organismos de radiodifusión en el extranjero también aportarían dinero sin parar, para obtener los derechos de televisión. Pero en casos de grandes cantidades de dinero, los inversores deben ser capaces de recoger su dinero en serio. No estarían trabajando con el tipo habitual de contratos financieros. Esta era una competencia en la que no podían perder. En este gran espectáculo, uno de los principales participantes, Stella-chan, no tendría algunos de sus encuentros, habría 2 días donde Stella no aparecería, y para los inversionistas esto es algo que no pueden pasar por alto. Así que se opusieron. No, no es algo tan despreciable como objetar, el dinero es dinero. Estaban al nivel de gritar y lo único que el comité administrativo no puede aceptar es un ataque unilateral contra el dinero. Si es así, entonces no es broma, habrá muertes. Y no solo 1 o 2 personas. Así que por eso desde anoche hasta esta mañana, han estado discutiendo en voz alta las cosas, y al final a los licitadores que ganaron los derechos de transmisión, el comité administrativo, es decir, un día el valor del precio de 5 fue devuelto a cada país y, además, el calendario se condensó para eliminar uno de los días sin que Stella-chan apareciera. Además, uno de los días programados para la final fue cambiado a un encuentro de exhibición con los Mage Knights de la Liga A en algún momento de hoy. Stella-chan recibirá una solicitud para participar en esa exhibición por alguna razón u otra. No sabía que lo que hice iba a tener este tipo de resultado. Al oír que su acción había desencadenado un caos tan grande, Stella pareció que estaba a punto de sollozar. ¿Cómo debo asumir la responsabilidad? Pero a Stella, quien murmuraba esto, no, estás equivocada. Kagami lo declaró con un tono inusualmente fuerte. Kagami. No fue tu culpa que el Pierrot rompiera las reglas, y no deberías sentirte obligada a nada solo porque los otros 2 de Akatsuki decidieron retirarse por su cuenta. Para empezar, el comité administrativo reconoció que este era un partido irregular, y aún así formalmente lo permitieron. Y además, todos en la escuela estaban muy felices, incluso yo. Contentos. Porque, Stella-chan, para derrotar a nuestro enemigo sin dejarlos escapar, aceptaste un partido tan irrazonable, ¿no? Aunque esta competencia es tan importante para ti, asumiste un riesgo y luchaste por nosotros que estábamos demasiado débiles para hacer cualquier cosa. Cuando vimos que los golpeaste, nuestro estado de ánimo se aclaró. Diciendo esto, Kagami abrazó a Stella sin detenerse. Gracias, me agradas mucho más. Kagami, sí, también me agradas. Stella también respondió al abrazo de Kagami. Debido a esa expresión soleada, parecía liberada del innecesario sentido de la responsabilidad, eso era bueno. Iki lo creía desde el fondo de su corazón mientras las miraba a las dos. En primer lugar,
los estudiantes no deben tener que preocuparse por sus patrocinadores. Kagami, que no pasó por alto eso, no estaba siendo melosa. Simplemente tenían una buena amiga en ella. Últimamente, gracias a Kagami-san, ahora Estela estaba bien. En ese caso, después de esto, es la serie de caos. Deberían ir y ver cómo todo esto se da. Y así, lástima más. Sangra más. Corta más. Voy a animar por ese Iki-kun hasta que me vuelva ronco. Quiero verte destrozado, destrozado y destrozado mientras sigues desafiando tu destino. Recordando esa voz, un miedo repentino se elevó y bajó por su cuerpo. Iki conocía a alguien que era capaz de crear este tipo de caos. Oni-sama. Podría ser. Parecía que Shizuku también había llegado a la misma suposición. Con una cara rígida, Iki levantó la vista. En respuesta, asintió con la cabeza. Sí, eso es lo que pienso también. Esperaba que estuviera en desventaja el día de ayer, ¿verdad? Senpai, ¿de qué estás hablando? Suenas como si estuvieras insinuando algo. En realidad, algo sucedió ayer. Parte 2. La habilidad de hacer realidad cualquier deseo. ¿Qué diablos? Eso no es absurdo. Pero ese tipo de habilidad es consistente con el misterioso registro de batalla, ¿verdad? Ya veo, ya veo. La conversación con Amane, y la desgracia que él creó para el caballero blanco Kiriko Yakushi. Después de oír hablar de todo eso, Estela y Kagami fruncieron el ceño. Hey, Kagami, si informamos al comité de administración sobre esto, no podemos conseguir que Amane sea descalificado. Interferir con una habilidad fuera de los encuentros, no es lo más prohibido de todo. Esa es una regla estricta, pero de todos modos es imposible. ¿Por qué? No tenemos ninguna prueba en cuanto a lo que ha sucedido con el dinero detrás de las escenas hasta la decisión forzada del comité administrativo. Ha habido algunas irregularidades, pero aún es más o menos razonable, así es como están las cosas hasta ahora. No hay manera de dar evidencia de que su poder haya intervenido, incluso si Shinomiya-kun realmente lo hizo. En primer lugar, si Amane-kun realmente tiene tal poder, entonces cualquier acción para conseguir que sea descalificado terminaría en fracaso. Estela hizo un quejido ante las palabras añadidas por Iki, parecía como si ella iba a pisotear al suelo de la frustración. ¡Ah, qué molesto! A pesar de que se llama a sí mismo un fan de Iki, todo lo que hace es ponerse en el camino de Iki, ya que se supone que tenemos tiempo entre los encuentros, tal vez deberíamos ir a golpearlo. Si hicieras algo así, te descalificarías a ti misma, ¿sabes? Ag. Ante la voz serena de Shizuku interrumpiendo, Estela se quejó. Pero exactamente como ella dijo, la eliminación de Estela sería el único resultado para esa acción. Bueno, no hay necesidad de preocuparse por cada pequeña cosa con Oni-sama, Estela-san. Y Shizuku, que había estado provocando a Estela, lo declaró así. Porque en cualquier caso, voy a sacarlo del escenario en el encuentro del tercer round de esta tarde. Su tono era uno que fluía con confianza. Estarás bien, Shizuku. No sé cómo debemos luchar contra algo en la escala de la concesión de cualquier deseo, así que no tengo ningún plan. Además, como acabamos de oír con el Caballero Blanco, no podríamos saber cómo ese poder se manifiesta en la batalla. Vaya, Estela-san, podrías estar preocupada por mí. ¡Qué sorpresa! Ahora me aprecias. Ante la brusca burla, el rostro de Estela enrojeció como una explosión. Por la ira, obviamente. ¿Qué? No seas estúpida. Eso es imposible. ¿Quién se preocuparía por una cuñada como tú? Solo quería callar esa grande boca tuya llena de confianza, así que te pregunté si tenías alguna base en esto. Por supuesto que tengo alguna base, si no la tuviera, no lo habría dicho. ¿En serio? Sí. Ya he imaginado una forma de derrotar a su gloria sin nombre. Iki se sorprendió al oír que Shizuku ya había encontrado una forma para comenzar a derrotar a Amane, pero Estela mostró una sorpresa aún mayor, e inmediatamente preguntó. ¿Y cómo? No te lo diré. Y contra Estela que estaba preguntando con todo su poder,
Shizuku respondió con una voz fuerte que ya no diría nada más, luego sacó la lengua. Al instante, el cabello de Estela se alzó en un ardiente resplandor. Iki, la personalidad de tu pequeña hermana es horrible, ¿cómo fue educada exactamente? Jajaja, aunque solía ser una niña buena y tímida. Eso no es cierto, Oni-sama, Shizuku nunca fue una buena chica delante de ti. Al oír algo que no quería oír tan bruscamente, Iki estaba un poco desanimado. Y en ese momento exacto. Un anuncio para todos los contendientes del bloque C. Después de 10 minutos de descanso y de la limpieza del ring, comenzarán los encuentros del segundo round del bloque C. Los contendientes del bloque C, por favor reunirse en la sala de espera. De nuevo, el anuncio resonó por todo el lugar. El bloque C fue en el que Iki estaba registrado. Ya veo, ya que no hay ningún encuentro en el bloque B, después de, bloque A viene el C. Entonces debería ir a la sala de espera. Diciéndolo, Iki dio un paso lejos del grupo, y todos sus amigos le dieron gritos de apoyo. Oni-sama, rezaré por tu éxito. Hay más de una pelea hoy, así que distribuye tu fuerza cuidadosamente. Haz lo mejor que puedas, senpai, estoy esperando unas buenas fotos. Devolviendo una sonrisa a esos ánimos, Iki miró a Estela al último. Estela, se mordió los labios con una mirada de abatimiento, preguntándose si debería disculparse por el problema con los partidos. Iki, ¿cómo debía animarle, cuando ella tenía alguna parte de responsabilidad al ponerlo en esta situación? Probablemente, Estela estaba preocupada por aquella complicada pregunta. Iki lo creía así, y habló a sí mismo. Es un signo de buena suerte que estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Sí. Sus pensamientos pasaron inesperadamente, Estela miró hacia atrás con una cara en blanco. Probablemente no entendió ninguna parte de su declaración. Pero en lo que respecta a Iki, no fue ni accidente ni casualidad. Porque, no esperábamos que la batalla final que tanto queríamos se aplazaría un día. ¿Qué es eso, si no es buena suerte? Todo este tiempo, siempre que veo tu rostro, no puedo evitar hervirme por dentro. Y no te sientes igual. Iki dijo estas palabras con un espíritu de lucha silencioso ardiendo en sus ojos. A esas palabras, Estela abrió muy bien sus ojos escarlata inmediatamente. Sí, por supuesto. Ella respondió con una sonrisa brillante. Su iris de color escarlata ya no apartaba la mirada, mirando directamente a Iki con las emociones en llamas. Y Estela, con su tono de voz de vuelta a la normalidad, golpeó el hombro de Iki con un puño. Sé que no perderás. Claro, lo tengo. Y así Iki se adelantó a su encuentro, al escenario de la segunda ronda del Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas. Parte 3 en el Domo de la Bahía, donde el Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas se estaba llevando a cabo, habían dos entradas una enfrente de la otra, una roja y la otra azul. Los contendientes del festival estaban divididos por igual entre las dos puertas, esperando en sus respectivas salas de descanso por el anuncio. La decisión de cuál entrada un particular participante iría era enviado cada mañana por un correo por parte del comité administrativo. En el caso de Iki, había estado detrás de la entrada azul el día de ayer. El día de hoy era rojo. Era un poco inconveniente cambiar el lugar elegido cada día, pero esto solo era la formalidad del encuentro, y no sé. Podía evitar que la sala en el que esperaría y las personas con las que esperaría, cambien cada día, sí, en otras palabras. Este tipo de cosas inevitablemente pasarían, Mientras estaba sentado en una silla en la sala de espera triste, Iki nerviosamente y con duda miró a la situación. Era una sala de concreto de 75 metros ahí. Un joven con el pecho expuesto con un tatuaje de una calavera estaba tirado en una silla cómoda, sus piernas cruzadas el estudiante de tercer año de la Academia Don Rou, el devorador de espadas Kuraudo Kurashiki. Con el que la chica llamada Ayase Ayatsuji se había enfrentado, y el oponente destinado de Iki. Además con las 8 personas originales del bloque C reducidas a 4, y las 4 divididas en 2 entradas, no había nadie más en la sala. Los dos oponentes destinados a encontrarse en una furiosa batalla, a solas en la misma habitación antes del encuentro.
Naturalmente, no habría ninguna conversación, la atmósfera era tan pesada como el plomo. Además, ha estado mirando para acá todo este tiempo. Kuraudo había estado frunciendo el ceño en la dirección de Iki con su ceja arrugada desde que entró en la habitación. Incluso si Iki no podía leer su mente, sus venas estaban sobresaliendo de su frente que eran simplemente visibles. Él, no va a atacarme, ¿verdad? Iki, quien conocía el temperamento salvaje de Kuraudo y había ganado el odio de Kuraudo, estaba en un estado de un suspenso tenso. Y después de pasar una hora en ese estado de inquietud mental y físico. Un anuncio para los contendientes que están en sus respectivas salas de espera. El momento ha llegado para que el segundo round del bloque se dé comienzo. Contendientes Sara Blood Lily y Kuraudo Kurashiki, por favor procedan a sus respectivas puertas de entrada, el anunciador invitó a los contendientes a su encuentro. Finalmente, la tensión de estar en la misma jaula de un león hambriento fue liberada. Pensando en esto, Iki dio un gran suspiro de alivio. Y al mismo tiempo, Kuraudo también liberó un gran suspiro. Finalmente, puedo salir de esta sala, Como si Kuraudo estaba mostrando un alivio desde el fondo de su corazón. Quizás estaba tan intranquilo como Iki había estado hacia él, no, ese no sería el caso. Vaya, en verdad fue difícil detenerme a mí mismo de golpearte hasta que mueras, en el segundo en que vi tu rostro. Ik. Escuchando la verdadera razón de Kuraudo hizo que la complexión de Iki se volviera mala. Gracias por tu paciencia. No hay problema. Ya había decidido que ser descalificado aquí sería una gran pena. Ahora solo hay una pelea entre nosotros el día de hoy. Entonces te voy a descuartizar. Estás bastante confiado, pero no deberías estar pensando en tu oponente actual. Sara Blood Lily pertenece a Akatsuki, en otras palabras, es una terrorista de la rebelión. No es alguien con la que puedas lidiar normalmente, eso no te incumbe. Kuraudo lo declaró así sin ninguna duda en su voz. No me importa qué o quién es esa chica. Eso no es importante para mí. La única cosa por la que estoy aquí es por mi encuentro contigo. En un instante, el cuerpo de Kuraudo soltó en espíritu de pelea y poder mágico que le ponía la piel de gallina a Iki. Vine aquí para enfrentarte. He estado entrenando por 2 meses para pagarte. Volverme más fuerte para derrotarte. El creciente espíritu de lucha y su poder mágico creció a medida que decía sus palabras, cambiando de color mientras se enfocaba en su mano derecha. El poder mágico lleno con la intención de luchar tomó forma para combatir, en una espada esquelética hecha de huesos en forma de una gran serpiente, el dispositivo Orochimaru. ¿Qué? Iki intencionalmente respiró con dificultad al ver el dispositivo. ¿Por qué? Esta no era la primera vez que veía a Orochimaru. La razón estaba en la mano izquierda de Kuraudo. De alguna manera, Kuraudo estaba sosteniendo un dispositivo exactamente de la misma forma en su mano izquierda como en la derecha. De 2 estilos de espada. Era imposible. Ciertamente había Blazer que podían desarrollar sus dispositivos, pero eso era porque esos dispositivos eran de ese tipo de naturaleza. El dispositivo Orochimaru del devorador de espadas, Kuraudo Kurashiki era una sola espada. No era como el dispositivo de Arisuin que podía separarse en múltiples. Si ese había sido el caso, Kuraudo ciertamente habría luchado contra Iki anteriormente usando el estilo de 2 espadas. Después de todo, el contraataque marginal del devorador de espadas era más conveniente para 2 espadas que una. Además, si uno miraba con cuidado, uno podía ver que los dispositivos en sí habían cambiado. Previamente, Orochimaru de Kuraudo tenía un borde de sierra en un lado, dándole la forma de un hacha. Pero ahora, Orochimaru tenía un borde en ambos lados, como una espada occidental. El dispositivo había cambiado demasiado. Iba más allá del sentido común, ya que un dispositivo reflejaba el espíritu interno de un Blazer, sus valores personales y estéticos, su personalidad y estilo de vida. ¿Cómo podría haber cambiado hasta ese punto? No podía ser. Imaginar la determinación y el tipo de entrenamiento que Kuraudo había superado para abandonar todo lo que había sido, para destrozar por completo todo lo que había sido era. Pero lo había hecho. Para ganar contra Iki.
para alcanzar a Iki. Kurogane, más vale que lo logres. Estaré esperando. Una vez que llegues ahí, vamos a tener otra pelea. Nuevamente vamos a tener ese tipo de diversión. Los labios de Iki se doblaron hacia arriba. Su pecho se puso caliente. Estaba feliz. Alguien que había ido tan lejos para derrotarlo. En ese caso, sí. Definitivamente. Lo haré. No había ninguna razón para rechazar este desafío. Ja ja ja. Escuchando la respuesta de Iki, Kuraudo rió de satisfacción, giró sobre su talón, abrió la puerta de la entrada, y salió de la sala de espera. El espíritu de la espada que aumentaba de su espalda ya no era la de un delincuente, se había forjado a la de un espadachín de grado superior. Iki, al verificar esto, tembló. El Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas en verdad es el mejor. Ni una sola persona era simple. Ni una sola persona estaba desanimada. Solo había batallas donde ni siquiera una pizca de complacencia era permitida. Y así, se enfrentaría con todo lo que tiene. Iki decidió esto, mirando la espalda distante de Kuraudo. Parte 4. Gracias por esperar. Los contendientes para el primer encuentro del segundo round del bloque C ahora están saliendo de sus puertas. Ante el anuncio, los aplausos aumentaron en el lugar. Entre los aplausos llenos de entusiasmo. El primero en aparecer de la entrada roja es el contendiente de tercer año de la Academia Donrou, Kuraudo Kurashiki. Su contraataque marginal es una defensa impenetrable que sobrepasa los límites naturales, su dispositivo flexible y serpentino, Orochimaru le da el dominio del alcance, al haber obtenido innumerables victorias con estas dos ventajas, fue nombrado el Devorador de Espadas. Estos colmillos de lobo sedientos de sangre cortarán sus enemigos en pedazos también. En medio de los aplausos de la gran audiencia, Kuraudo caminó hacia el perímetro del ring con pasos firmes, entonces caminó sobre el césped artificial. Viendo eso, Estela, quien estaba en la audiencia, repentinamente inclinó su cabeza en confusión. Algo pasó, Estela-san. Ese chico está, usando dos espadas, oh, vaya vaya. Eso en verdad es extraño, ¿verdad? Y tengo la sensación que ese dispositivo es diferente de lo que tengo en mi información. En las manos de Kuraudo estaban dos espadas de huesos. Pero eran inconsistentes al arma en los recuerdos de Estela. Era lo mismo para Kagami. Es por eso que las dos tenían expresiones de confusión, pero, no estás preocupada. No he escuchado de un dispositivo cambie de esa forma. Escuché que a veces un dispositivo cambia de forma debido a que el caballero pierde la memoria durante un incidente. Bueno, no es algo común. Quizás lo estamos malinterpretando. O quizás siempre puso usar dos espadas, pero no lo hizo en ese entonces. Arisuin y Shizuku, quienes no habían sido parte del asunto con Ayase Ayatsuji, no sentían la misma confusión. De hecho, no era común que alguien cambie la naturaleza de su propia alma por voluntad propia. Pero Kuraudo decidió hacerlo, simplemente para derrotar a Iki. Pero Estela y Kagami no lo vieron de esa forma. Es así como son las cosas. Tengo un presentimiento, aunque no es la razón. Después de considerar la pregunta, Estela dejó de pensar en eso. No esa información innecesaria en este punto. Y de todas formas, otro Blazer había aparecido en el ring esta vez. Desde las tinieblas de la oscuridad, vino un remolino de cabello rubio desaliñado. Eso era. Y ahora, desde la entrada azul, la contendiente de primer año de la Academia Akatsuki, Sarah Blood Lily, como siempre, es difícil encontrar un lugar apropiado para mirar. Es como si se fuera a quedar desnuda si se mueve incluso un poco de repente. El código de transmisión lo permitirá. Este parece ser un encuentro que una parte de nuestra audiencia tendrá que dejar de verlo. ¿Qué pasa con el anunciador? Estela tosió en exasperación ante los comentarios jugosos. Y Kagami añadió alguno de los suyos. No. Sarah-chan es sorpresivamente popular en los foros online, ¿lo sabías? Por supuesto por su atuendo increíblemente provocativo, pero también por su carisma. De alguna manera no creo que entienda cómo piensa el mundo.
Mientras que conversaciones sin sentido continuaban por encima, las dos personas llegaron a sus posiciones de partida. Ahora entonces, el primer encuentro del bloque C para el segundo round del 62º Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas, el contendiente Kuraudo Kurashiki versus la contendiente Sarah Blood Lily. Empecemos. La señal para que el encuentro comience sonó fuertemente. Parte 5, jaja. El que se movió al mismo tiempo que la señal de inicio fue Kuraudo. Balanceando las dos espadas de Orochimaru, cruzó los 20 metros que lo separaba de su oponente al comienzo del encuentro. Jinkou Soujin. Con una velocidad que el ojo no podía seguir, envió sus espadas en un instante a través de esos 20 metros. De hecho, su dispositivo Orochimaru se puede estirar y contraer a voluntad. Todo dentro de los 120 m de diámetro estaba dentro de su rango. Los bordes en forma de sierra giraron mientras avanzaban hacia la cabeza de Sarah. Pero Sarah también se movió. Pincel de demiurgo. Lo que se manifestó fue una paleta de pintura de color y un pincel desgastado teñido con pigmento. Este era el dispositivo de Sarah Blood Lily. Pincel de demiurgo. Sarah salpicó una macha de pintura de azul claro de su paleta, color de magia. Agua azul de la superficie del agua. Y dispersó la pintura sobre el piso ante sus pies, convirtiendo el color verde del rin en azul. En el siguiente instante, su cuerpo se sumergió dentro del agua azul con el sonido de una gota de agua. Un momento después, la espada de hueso que apuntaba hacia su cuello golpeó en vano. Kuraudo entrecerró sus ojos buscando el enemigo que había desaparecido en un instante. Pero en otro instante. Algo salió del agua detrás de él en su punto ciego con un chapoteo. Por supuesto, que era Sarah Blood Lily quien anteriormente había desaparecido dentro del agua azul. Había nadado por el rin usando el color de magia, y entró en el punto ciego de Kuraudo, y color de magia. Fuego rojo del resplandor brillante. Salpicando una pintura escarlata desde la punta de su pincel, balanceó su brazo y arrojó la pintura en la espalda de Kuraudo. A pesar de la cantidad que había arrojado de su pincel, lo que cayó sobre Kuraudo parecía ser un bote de pintura lleno de color. Pero, para Kuraudo, quien había nacido con reflejos superhumanos a lo cual llamaba contraataque marginal, los ataques sorpresa eran inútiles. Incluso si alguien venía de atrás, incluso si atacaba su punto ciego, Kuraudo era más que capaz de evadirlo. Se alejó de ese lugar, esquivando la pintura que descendía. La pintura una vez más fue esparcida sobre el rin. Y mientras fluía, el color parecido al magma rojo fuego, desintegrando el rin donde cayó. Esto es sorprendente, un intercambio de técnicas así de peligrosas tan pronto como empezó el encuentro. Ni el contendiente Kurashiki quien tenía como objetivo decapitar a la contendiente Blood Lily, y la contendiente Blood Lily quien respondió con un color feroz de magia, no duraron para nada. Probablemente será un encuentro difícil para que el referí principal lo interrumpa. Oye, Kagami. Repentinamente, Kagami quien estaba mirando el encuentro desde los asientos de la audiencia preguntó algo a Kagami quien estaba sentada junto a ella. No he prestado atención a ningún encuentro además del que tendré con Ikki, pero ¿cuál es la habilidad exacta que tiene Sarah? Sacó todo tipo de cosas en un instante. Bueno, por la información mientras estaba en Rokuson, su rango de Blazer era C. Su habilidad de Blazer era manipular conceptos a través del color. Por ejemplo, el intercambio de justo ahora que era agua azul para el agua, es un hechizo para crear un lago. Y el rojo fuego para las llamas, un hechizo para invocar calor donde aplica el color. Esta era la información que tenía Kagami al intercambiar información con el club de periodismo de la Academia Rokuson. Ya que no había razón para que Rokuson contuviera la información de un miembro de Akatsuki quien traicionó a esa academia, uno podía decir que esta información era probablemente muy acertada. Es muy versátil, ¿no? Es verdad. Tiene tantas habilidades como los colores que posee. Debido a esa diversidad en habilidad, la Academia Rokuson la llamó Calidoscopio. Parte 6, qué lástima. Quería terminar esto rápidamente. De pie en una sección intacta del ring carbonizado, Sarah murmuró y miró amargamente.
Una sensación de desinterés y aburrimiento se liberó de todo su cuerpo. Era de esperarse. Su cabeza mientras estaba llena actualmente con la idea de finalmente haber encontrado su modelo ideal. Quería estudiarlo de cerca. Quería tocarlo, lamerlo y comerlo, tan vivo como fuera posible. Ese interés suprimía todo lo demás, especialmente su inclinación a ensuciarse las manos con otros asuntos. Y esta obsesión era especialmente fuerte para un artista. Ya estaba mostrando una pérdida de control. Para Sara, por lo general no había ninguna posibilidad de que ella fuera tan negligente en este tipo de encuentro. No corras alrededor. Así que pensando solo en acabar esto rápidamente, Sara volvió a apuntar a Kuroda que había esquivado su rojo fuego del resplandor brillante. Sin embargo, qué ataque tan casual de la contendiente Sara, a pesar de que el color de magia había sido lanzado anteriormente desde un punto ciego, esta vez está tirando todo directamente desde el frente. Pero, ¿cómo sería capaz de golpear? Exactamente así. Incluso una persona normal sin el contraataque marginal probablemente sería capaz de esquivar un ataque tan descuidado. Naturalmente, no golpearía a Kuroda, quien casualmente saltó a un lado para evitarlo. Jaja, esta chica ni siquiera está escuchando. De repente, se inclinó hacia adelante. Oh, ¿qué es esto? El contendiente Kurashiki estaba esquivando, pero de repente se detuvo. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué detuvo su evasión? No. No se detuvo. Algo lo detuvo. Al instante fue mostrado cómo fue hecho. Lida-san, mira los pies de Sword Eater. Allí, una línea blanca de la que nadie se había dado cuenta estaba conectando a Sara directamente a los pies de Kuroda. Color de magia blanco seda de la guía constante. Ese era el concepto de establecer un camino. Era un camino de color que no se podía alejar. Y puesto que el color de la llama brillante que había sido lanzada antes se utilizó para rodear completamente este espacio de tierra, Kuroda no fue capaz de esquivar esto. Pero, entonces tendré que correr por este camino. Kuroda no dudaba ni siquiera un poco. Con sus reflejos innatos y su cuerpo altamente entrenado, inmediatamente se recuperó de su tropiezo, y de inmediato caminó hacia adelante por el sendero que se extendía ante él. Y contra el color escarlata que lo estaba quemando, Ebigami balanceó la espada. Era el manejo de espada autodidacta de Kuroda que había acorralado a Iki, un contraataque instantáneo que cortó tanto de izquierda y derecha con la espada en la mano derecha potenciada por su recién contraataque marginal. Pero ahora, Kuroda lo hizo con ambas manos. 4 contraataques instantáneos en total. La pintura que cayó sobre Kuroda fue dividida en un rocío de color. No se perdió la visión de Kuroda, y mientras giraban por el aire, continuó hacia adelante sin problemas, lanzándose hacia Sara al otro lado del camino. Sara probablemente no consideraba la posibilidad de que alguien viniera hacia ella de esta manera, avanzando mientras evitaba su ataque. Ante su sorpresa, sus movimientos se hicieron opacos. Naturalmente, Kuroda no pasó por alto esta observación. Derribando la línea blanca con fuerza. Balanceó su espada, golpeando a Sara con todas sus fuerzas. Contra ese nivel de poder y fuerza, Sara fue golpeada a sus pies para girar en el aire, y ella voló 10 metros antes de llegar a un punto en el suelo. Parte 7. Orochimaru del contendiente Kurashiki finalmente ha conectado su primer golpe. La contendiente Sara cae derribada por un golpe parecido a un accidente de tráfico. Era fatal. No, por favor mira. Está de pie. Mientras Muroto decía eso, Sara estaba de pie como si nada hubiera pasado. Ante una inspección más cercana, su cuerpo estaba sin ningún rasguño y ni una gota de sangre había sido derramada. ¿Cómo? La razón estaba en su brazo derecho, donde Kuroda había golpeado. Su brazo estaba cubierto de pintura. Color de magia. Gris plomizo de acero rígido. Sara había transformado su propio brazo en acero, y anuló el ataque cortante. Guardando su espada, Kuroda, que tenía un sentido táctil que iba más allá que cualquier humano, chasqueó su lengua. TCH, extrañas técnicas una tras de otra. En contra de muchas diferentes técnicas hasta ahora, ¿cómo podría seguir pelando? Y aún, el que había ido tan lejos era Kuroda.
Este hecho le daba confianza, enderezando su espada. Seguiría. Saldré de esto. Ver a un enemigo ileso, el devorador de espadas comienza de nuevo sin dudarlo. Buena decisión. La defensa en contra del anterior ataque era excepcional, pero no la puede mantener continuamente. Si un ataque no arregla las cosas, puedes continuar atacando hasta que esté hecho. Kuraudo mostró una cadena de ataques persistentes. Debajo de eso, Sarah Blood Lily se podía ver que estaba retrocediendo, su rostro estaba bajo como si sostuviera su cabeza sin mirar a Kuraudo lleno de vigor. Tant. Murmuró algo. Esa voz, dijo quejas como los labios secos de un fantasma. Es irritante. A pesar que tengo muchas pinturas que hacer, a pesar que solo tengo 70 años de vida más o menos para vivirlos todos, solo hubo molestias. Esta es una molestia. A pesar que quiero pintarlo incluso un minuto, un segundo más pronto, para estudiarlo o, a pesar que no tengo ningún interés en ti. En un instante, el rostro abatido de Sarah se elevó bruscamente. No desperdicies mi tiempo o. Los ojos inyectados en sangre y llenos de odio y de paciencia apuñalaron a Kuraudo, y una mano derecha sosteniendo el pincel de Demiurgo se movió tan rápidamente que los observadores no podían seguirlo con su vista. Con eso, algo dibujó en el aire vacío. Era un cuadro desordenado que un niño podía hacer con un crayón. Pero todos en el estadio al instante se dieron cuenta de lo que era, porque en el momento siguiente, la imagen dibujada en el aire tomó una forma sólida, escapando de la obra de arte al mundo real y cayendo en la mano izquierda de Sarah. Lo que ahora se aferraba era, no, lo que había creado, era, caricatura púrpura. Thompson. Era quizás la metralleta más famosa del mundo. ¿Qué es esto? Es un arma. La contendiente Sarah dibujó una pistola en el aire, y luego la hizo real. ¿Qué clase de arte noble es esta? He oído que manipula el concepto de color, pero no había datos sobre el caleidoscopio. Sarah Blood Lily tenga este tipo de habilidad. Este es un poder oculto que nunca ha mostrado antes. Oye, incluso puedes hacer eso. Su habilidad no es solo acerca de los colores. A pesar de haber sido conocida anteriormente como parte de la Academia Rokuson, la sangrienta Da Vinci Sarah Blood Lily mientras públicamente mostraba su arte noble, la caricatura púrpura, por primera vez para el asombro de la multitud. Pero el más sorprendido era Kuraudo. Y Sarah apuntó a Thompson hacia Kuraudo, tirando del gatillo. Cuando lo hizo, la pistola, como si no fuera diferente de una verdadera, emitió un intenso bozal de destellos y resonaron con explosiones de pólvora. ¿Qué? Una corriente de fuego a una velocidad de 800 disparos por minuto. Si el devorador de espadas se hubiese detenido a esa distancia, podría haberse protegido completamente, incluso de esto. Pero cuando se lanzó imprudentemente, se puso demasiado cerca. Unos tiros horribles podemos escuchar incluso desde la estación de transmisión. La contendiente Sarah dispara incesantemente sin piedad. El contendiente Kurashiki definitivamente morirá, no. Inesperadamente, el tono del locutor se volvió loco. Porque, increíble, el contendiente Kurashiki recibió el ataque, balanceando sus dos espadas esqueléticas, está cortando todas las balas en una lluvia de chispas. De hecho, era cierto. Kuraudo había acortado la longitud de Orochimaru en 2 dagas, y desviando todos los tiros automáticos de Thompson a muy corta distancia. Ante esto, incluso Muroto estaba confundido para dar una explicación. Es realmente increíble. Una hazaña que solo él, con el contraataque marginal, podría realizar. Y para Kuraudo, que estaba soportando el ataque feroz de Sarah con un grito desgarrador, una oportunidad llegó. De repente, un clic cortante resonó, y el bombardeo de Sarah terminó. No había necesidad de confirmar la razón. Se quedó sin balas. Con esta excelente oportunidad, Kuraudo cambió completamente a la ofensiva. Extiéndete, Orochimaru. Creciendo desde su longitud más corta, la espada de Orochimaru se lanzó hacia afuera con gran fuerza, apuntando al corazón de Sarah. La habilidad física de Sarah no estaba en el nivel de Kuraudo. No podía evitar la prolongación de Orochimaru, que había sido capaz de seguirle el ritmo a sus balas rápidas. Y aún así,
en el instante en que la punta de la espada hubiera llegado a su corazón, Orochimaru se desvió de su trayectoria, apuñalando en el suelo junto a ella. G. Incluso Kuraudo estaba confundido ante esto. En verdad extendió Orochimaru hacia adelante. Ese comportamiento extraño no debería haber ocurrido. Entonces, ¿por qué cambió la trayectoria? Pero Kuraudo al instante se dio cuenta de la respuesta. Al observar más de cerca el piso donde Orochimaru estaba atascado, se había dibujado allí un blanco. Así que fue atraído hacia el objetivo. A través del concepto de objetivo y propósito, Orochimaru se había visto obligado a cambiar su objetivo. Era lo mismo que con una pistola. En otras palabras, esta muchacha definitivamente, no está solo usando colores. Ella puede manipular cualquier concepto que dibuja. Ilusiones que pintan sobre la realidad. Ese tipo de arte no era diferente a la creación divina. Demiurgo, un pincel de un dios falso. No era un nombre muy apropiado. Y la sorpresa de Kurashiki no terminó ahí. Porque, caricatura púrpura. La ilusión siguiente estaba siendo dibujada en ese mismo momento, dirigida hacia él. Flotando junto a Sarah Blood Lily era una cosa blanca y larga como un poste. Sin duda era Tomahawk. Un misil. Naturalmente, no había manera para que un par de espadas puedan lidiar con algo como esto. Un destello y un rugido y una explosión de calor alcanzaron el cielo de Osaka. Parte 8. En el momento de la detonación, unos gritos de agonía sonaron por todo el lugar. Un golpe directo oh, qué inmensa explosión del misil, parece que el público estaba protegido por Mage Knights, pero el ring está tan cubierto de llamas y humo que no podemos ver nada. El contendiente Kurashiki está a salvo. No, debe estar muerto. Incluso si eso es cierto, no hay ningún rastro de él. Naturalmente, ya que un Tomahawk era un misil de crucero diseñado para destruir acorazados o refuerzos. No era una potencia de fuego para usarlo contra un solo individuo. Un golpe directo de eso dejaría ni una sola pieza de carne. Y aún. Cuando el humo negro desapareció del lugar, poco a poco fue posible ver el ring, y tanto el público como los locutores se quedaron sin respiración. En el ring, Kuraudo no estaba allí. Bueno, eso era lo que se esperaba. Cualquiera podría haberlo previsto. Pero si es así, ¿qué fue eso? Donde Kuraudo estaba de pie, algo que parecía un capullo blanco era. Y en el momento en que todo el mundo estaba pensando en la pregunta, fue contestada. El capullo que había aparecido en el anillo comenzó a separarse lentamente. Capas sobre capas de cinta blanca se separaron con ruidos de crujidos. Si uno miraba muy de cerca, las cintas que componían el capullo, eran láminas. Hojas blancas de hueso que no atraparon la luz. Y lo que salió del capullo era un Kuraudo Kurashiki ileso. ¿Qué significa esto? El contendiente Kurashiki no está herido en lo absoluto después de recibir el golpe directo de un misil de crucero. ¿Cómo puede ser esto posible? Ya que parece que el dispositivo Orochimaru puede ser alargado o contraído a voluntad, lo envolvió alrededor de su cuerpo, y le permitió absorber la explosión. Los dispositivos no son cosas que se rompen o se rompen fácilmente, por lo que pueden usarse como escudos para recibir golpes. De hecho, lo que Muroto dijo era verdad. Kuraudo advirtió que no podía usar una espada para emparejar un misil, así que dibujó a Orochimaru lo más largo y delgado que pudo para usarlo como material para un escudo improvisado. Pero esto también fue una hazaña que solo Kuraudo con su contraataque marginal podría realizar. En realidad, el momento era realmente acertado. ¡Qué cosa tan ridícula! Kuraudo frunció el ceño a Sarah que debía estar de pie en el humo. Él también estaba buscando su vida sin piedad, pero Sarah no tenía ninguna preocupación por los límites. Sacar un poder de fuego así de masivo para matar a una sola persona era. Mientras Kuraudo la maldecía, el humo negro delante de él se movía en la brisa, y vio. Bocas de armas militares estaban apuntando hacia él por una armada de alrededor de 100 esqueletos, caricatura púrpura, batallón necro. Esta chica, realmente es demasiada. En ese instante, los cientos de bocas dispararon una tormenta de plomo que no podía compararse con la densidad o la velocidad de hace poco.
Todo esto golpeó a Kuraudo, para golpear su cuerpo dentro de un panal. Parte 9, ¿qué? Cañones de armas en formación. Viendo a Kuraudo tragado por la tormenta de plomo saliendo de esos cañones al unísono, Ikki saltó de su silla plegable, enviándola al piso. Estaba viendo los últimos momentos espantosos de Kuraudo. No. No puede ser. Lo que salió de sus labios temblorosos fueron palabras de sorpresa. Las balas ciertamente golpearon. Un bombardeo así de tenso definitivamente convertiría a un humano no solo en un panal, sino que en carne molida. Eso era seguro, pero Kuraudo estaba de pie dentro de esa tormenta de balas como si no lo estuviera afectando en lo absoluto. ¿Qué es esto? ¿En verdad lo estamos viendo, o es un sueño? El contendiente Kuraudo debería haber sido devorado por el fuego del ejército de los no muertos. Pero está de pie. No, no solo está de pie, está caminando. Dentro de la lluvia horizontal de plomo, está caminando calmadamente, acercándose a la contendiente Sarah Bloodlily. Ante este espectáculo, incluso Sarah estaba temblando con su boca abierta. Era inconcebible. Era un bombardeo de plomo sin ningún espacio para ocultarse. Kuraudo había bloqueado los disparos automáticos de Thompson, pero no era una cantidad de balas con las que pudiera lidiar. No, Kuraudo ni siquiera estaba balanceando su espada en este momento. Solo estaba cargando Orochimaru en sus manos. En otras palabras, estaba recibiendo cientos de balas sin defenderse a sí mismo. Entonces, ¿cómo estaba aguantando? ¿Cómo estaba enfrentándolas? El método, era algo que solo Ikki Kurogane en la sala de arena sabía. Kuraudo de hecho no estaba haciendo ningún intento en evadirlas, justo mientras apareció. Su cuerpo estaba expuesto al bombardeo sin ninguna defensa. Y aún así las balas no estaban perforando su carne, estaban apartándose. En el momento en que algo tocaba el cuerpo de Kuraudo, se deslizaba por encima de su ropa, fluyendo a su alrededor sin herirlo. No, estaban siendo obligadas a hacerlo de esa forma. Kurashiki-kun lo descubrió de alguna manera mientras aprendía el manejo de espada. Se dio cuenta que el estilo de dos espadas era excelente para su habilidad. Debió haber algo que lo señaló, y más que nada su anterior agresión y brusquedad ya no estaban ahí. Lo que ahora está aquí es el espíritu bien forjado de un espadachín. Pero ¿cómo puede ser? El que está detrás de Kurashiki-kun eres, tú. Ikki lo sabía. La perfecta defensa de captar el flujo de todo en la naturaleza de cierto espadachín genio, percibiendo sus sutilezas para alejar cada ataque, derivado después de la mitad de una vida en riesgo. La técnica secreta del estilo de una sola espada Ayatsuji, Tenimou. Es verdad, Ayatsuji-san dijo que iba a pasar las vacaciones de verano con su padre mientras estaba bajo rehabilitación, pero la envió lejos. Es verdad. Así fue como pasó. Si tenía a un estudiante así, instantáneamente sería sentenciado a muerte como un asunto de juicio familiar. Para enseñar a alguien que casi lo asesina, que estaba pensando el último samurái. Ikki no podía llegar a comprenderlo tanto, pero aún así, sorprendente. Ante el talento de Kuraudo, palabras de admiración salieron de la boca de Ikki. Esto era algo que no podía imitar. El Tenimou de Ikki nunca sería capaz de desviar tantas balas. De hecho, en el campamento de entrenamiento mientras peleaba contra los títeres de Pierrot, muchos de ellos lo atacaron a la vez, y había recibido muchos golpes que no podía esquivar. Aún así Kuraudo estaba evadiendo cientos de ataques completamente. Esta era una hazaña que el contraataque marginal permitía. El Tenimou y el contraataque marginal tenían una gran sinergia. Probablemente ahora los ataques ordinarios eran incapaces de ni siquiera rasguñarlo. TCH después de un misil, ahora es un batallón completo. Viniendo con una cosa tras otra, ¿eres Doraemon o algo? Este era un truco que finalmente me las arregle para adquirirlo para que de esa forma pueda usarlo en ese bastardo en nuestro encuentro. Mientras caminaba calmadamente dentro de la lluvia de balas, Kuraudo dijo amargamente. Parecía que quería obtener su venganza por haber sido noqueado en ese entonces, tosiendo y orinando sangre mientras pasaba por un entrenamiento infernal que probablemente era potencialmente fatal, todo por una técnica secreta que finalmente perfeccionó al borde de la muerte y sanidad,
para que con algo asombrara a Ikki en su batalla. Contra eso, los soldados de Sara alzaron la densidad de su bombardeo incluso más. Pero, todo eso fluía alrededor de él, y la piel de Kuraudo ni siquiera estaba rasgada. Inútil, inútil, inútil. No importa con cuánto de plomo me ataques, todo es un esfuerzo malgastado. Ese tipo de cosas no me detendrán. Para dar un golpe fatal a un espadachín cubierto de Ten y Mou, uno debe de liberar un corte lleno de habilidad y fuerza. Pero Sara era una pintora. Naturalmente, no podía usar una espada y por esa razón no podía detener el avance de Kuraudo. Oye, dijiste algo interesante hace un momento, ¿no? Que no estabas interesada en mí. Que era una molestia. Qué coincidencia, pienso lo mismo. Solo me importa el chico después de ti. Ni siquiera pienso en una mocosa como tú. Así que, lárgate de mi camino. Con un grito, Kuraudo comenzó a lanzarse hacia Sara, quien estaba detrás del ejército de esqueletos colocados enfrente de él. Naturalmente, los soldados descendían sobre él con bayonetas para detenerlo, pero, muévanse. Kuraudo extendió a Orochimaru a una gran longitud, y los cortó con un simple balanceo. Una línea horizontal. Los esqueletos partidos en dos se convirtieron en papel arrancado. El único enemigo en el ring era Sara, se acabó. Kuraudo extendió su espada de nuevo, apuntando hacia el cuello de su enemigo. Contra eso, Sara no se quedó quieta. Moviendo su mano a una velocidad borrosa una vez más, dibujó algo usando el pincel de Demiurgo. Pero lo que fuera. Ya sea un Tanie o un jet de Koneme Bate o un robot gigante, no sería contrincante para Kuraudo. No importaba lo que apareciera, lo cortaría. Con ese espíritu, Kuraudo balanceó a Orochimaru con toda su fuerza. Pero, *clang* el aire sonó con el sonido de metal pesado chocando entre sí, y la espada esquelética retrocedió. ¿Qué? En ese momento, la expresión de Kuraudo se congeló en estado de shock. Su ataque lleno de fuerza había sido bloqueado, no, era más que eso. Había sido detenido por el caleidoscopio de Sara Blood Lily, el oponente más débil. Ahora Kuraudo estaba confundido al punto que no se pudo recuperar. Y la cosa que tanto lo sorprendía y no podía respirar era. La cosa que había mandado a volar al ataque lleno de fuerza de Kuraudo era un chico de cabello negro sosteniendo una katana negra brillante. Caricatura púrpura. Rey de espadas sin corona. Y Sara dijo esto. Si quieres pelear tanto con él, entonces hazlo tanto como quieras. Instantáneamente, el rey de espadas sin corona, quien había hecho retroceder a Orochimaru, bajó su cintura. Omier. Ito Usura. Perforando la cubierta distante en una luz azul que cortó a través de la atmósfera, en un destello que ninguna espada podía seguirle el ritmo, cortó profundamente el pecho de Kuraudo. ¡Gaa! Un ataque que cortó su tatuaje de calavera expuesta, diagonalmente. El ataque de espada inesperado hizo que Kuraudo tambaleara, su sangre derramándose. Pero su conmoción era más grande que el daño de la herida. Sus ojos estaban abiertos ante la imposible realidad ante él, y no tenía palabras para eso. Ni era el único que estaba sorprendido. ¿Qué está pasando? El contendiente Kurogane, que debía estar en la sala de espera, repentinamente apareció en el ring, y atacó al contendiente Kurashiki. No puede ser, la caricatura púrpura también puede reproducir otros blazers. Ante la increíble hazaña de Sara al recrear un blazer y su arte noble, los locutores y sus comentarios y la audiencia y todo estaban congelados con incredulidad. El rey de espadas sin corona creado por la caricatura púrpura no dejó pasar esta oportunidad. Con ataques intensos que seguramente no eran más débiles que los del propio Ikki, presionó el ataque. Contra ellos, Kuraudo no podía ser capaz de contraatacar. El contendiente Kurashiki está a la defensiva, no puede hacer un movimiento, podrá superar esta situación. Esto es terrible para el contendiente Kurashiki, no. La fuerza de su contraataque marginal es la velocidad de reacción sobre las normas humanas y la velocidad de movimiento lo permite. Estas dos ventajas de velocidad le daban todo tipo de elecciones frontales de táctica. Originalmente, lo haría un contrincante de igual magnitud que el rey de espadas sin corona usando Ito Usura,
y probablemente estaría a la defensiva por un minuto, pero parece que usar 2 espadas es demasiado. Su velocidad de reacción es aún mejor que el rey de espadas sin corona, pero la aceleración máxima de mover 2 espadas no pueden seguirle el ritmo al contraataque marginal. A este ritmo, cedieron. La acción avanzó aún más rápido de lo que Muroto pudo explicar. La defensa de Kuraudo con 2 espadas finalmente cedió, y los ataques de una espada negra brillante igual que el rey de espadas sin corona comenzaron a destrozar la carne de Kuraudo. En el centro del ring, fluía sangre fresca. El rey de espadas sin corona había estado usando Ito Usura por menos de 20 segundos. A este ritmo, Kuraudo no podría soportarlo. Maldita sea. Este hecho hizo que Kuraudo apretara sus dientes. Voy a perder de nuevo. A pesar de que había tosido y orinado sangre, trabajó con la intención de cambiar la forma de su propia alma. No puedo vencer a este tipo. Su mente pareció fracturarse ante esa frustración. Mientras tomaba un golpe tras otro del rey de espadas sin corona, su corazón se estaba quebrando como sus huesos. Pero en esa situación, la voz de un hombre consumía la mente de Kuraudo. Esa era. ¿Por qué quieres tanto tener una revancha con Kurogane-kun? En el dojo de Ayatsuji, se había enfrentado contra Kaito, para arrodillarse ante el hombre y pedirle que lo entrene. Esta había sido la respuesta de Kaito. Kaito sabía que Kuraudo no era el tipo para bajar la cabeza ante nadie, así que le preguntó cuál era la razón para ir tan lejos. La respuesta de Kuraudo fue: soy igual que tú. Y su mirada cambió a lo que Kaito sostenía en una mano. Aunque saliste del hospital, y quién sabe cuántos años te queda por vivir, pasarás en verdad otra noche en un dojo muerto haciendo cosas así. En otras palabras, tú odias que hayas perdido contra mí, y no lo vas a dejar ir, ¿verdad? Es verdad. No soy diferente. No voy a seguir siendo el perdedor. Mis entrañas están hirviendo, no voy a quedarme sentado sin hacer nada. Así es. Eso es exactamente correcto. No iba a soportar ser golpeado. Así que ganaría. Vino aquí para ganar contra Iki, nada más. Así que... no, me jodas. No podía perder. Él no podía perder ante esta frágil imitación. Ese tipo honesto y directo no estaba esperando ni siquiera un segundo. Ese chico se movía rápidamente hacia adelante, alejándose cada vez más a una velocidad increíble. Pero Kuraudo no quería quedarse atrás. Sí, quería ser así. Por primera vez en la vida de Kuraudo, encontró a alguien digno de admirar. Así que, no voy a perder. A esa maldita copia. Con ese grito ensangrentado, golpeó simultáneamente de izquierda a derecha usando a Ebigami. Pero su contraataque se debilitó, Kuraudo ya había perdido demasiada sangre, *corte*, el contraataque de Kuraudo fue eliminado y, a la inversa, su torso fue profundamente cortado. El chorro de sangre era claramente fatal. Su rodilla estaba rota y su postura se derrumbó. Su cuerpo por fin cayó al ring. Y en el momento de su caída, Kuraudo "oh. No te des por vencido oh". Un grito desesperado de apoyo entró a sus oídos. Era la voz de un chico que Kuraudo conocía bien. Una voz que no podía olvidar aunque quisiera. Cuando miró en esa dirección, de hecho ese chico estaba allí. Bajo la puerta roja. Dándose prisa desde la sala de espera, era el verdadero Iki Kurogane. Así es, ese tipo definitivamente se apresuró para llegar aquí, aunque solo fuera para darle a Kuraudo el menor empujón justo cuando estaba a punto de desmoronarse en cualquier momento. Y ese apoyo ciertamente alcanzó Kuraudo, *chasquido algo explotó en la cabeza de Kuraudo, en su corazón. Un resplandor de furia y odio se encendió. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás animando? Y con esa expresión desesperada. ¿Por qué? Como si necesitara ese tipo de cosas por parte tuya. No me menosprecies, Kurogane. El mundo de Kuraudo se puso rojo de la indignación. La sangre que transportaba oxígeno en su cuerpo comenzó a moverse a una velocidad sin precedentes, trayendo una vitalidad incomparable a su cuerpo casi desplomado.
Sus pies una vez más fueron plantados firmemente en el suelo, sosteniendo el cuerpo de Kuraudo con fuerza. En ese momento, el espíritu de Kuraudo estaba superando su carne debido a la rabia que sentía hacia Ikki. Fue un momento milagroso en el que pasó sus límites más altos. Un momento imposible que desaparecería como un sueño si tomara un solo suspiro más. Pero para Kuraudo, fue suficiente. Apostando toda su alma, golpeó al rey de espadas sin corona ante él en ese momento. Moviendo su cuerpo con una gran velocidad, hizo 8 ataques con su propia esgrima autodidacta, Yamata no Orochi. Kuraudo lo hizo con 2 espadas. En otras palabras, un total de 16 cortes. También era diferente de lo que era antes, ahora era una serie de cortes refinados por Kaito. Era el máximo esfuerzo completo que un prodigio de combate nacido con la habilidad natural llamada contraataque marginal podía lograr en este momento. Usando Tenimou para deslizarse a través de él como Ikki había hecho antes sería imposible, e incluso la espada más fuerte del mundo no podría defenderse contra 16 cortes volando hacia ella en un instante. El cuerpo del rey de espadas sin corona fue cortado a pedazos, su forma humana tomó la forma de un papel mundano dispersándose en el viento. 2 katanas negras perforaron ruidosamente el cuerpo de Kuraudo. Kuraudo miró con ojos secos. Ante él, había 2 reyes de espadas sin corona revestidos de luz azul, sus espadas apuñaladas en él. Entonces puedes hacerlo tanto como quieras. Kuraudo ahora entendía lo que Sara había querido decir en ese entonces. No había sido provocación ni sarcasmo. Su significado era literal. Sara Blood Lily podría hacer una cosa así. Sin embargo, podría dibujar docenas de reyes de espadas sin corona que tomarían a Kuraudo hasta que se desmoronara. Una gota de sangre se derramó de la boca de Kuraudo. Las espadas gemelas de hueso cayeron de sus manos débiles. Una batalla siempre era cruel. No importa cuán fuerte sea el deseo que se tenga, solo habrá un solo vencedor en el ring. Los deseos de los que caen quedan atrás, sin que nadie les diera una simple mirada. Maldición. Aquí y ahora, el deseo de un solo hombre de alcanzar y superar a su enemigo llegó a su fin. Parte 10. El contendiente Kurashiki cae en el ring, y el referí principal ha detenido el encuentro. La ganadora es el contendiente Sara Blood Lily. El nombre del ganador fue declarado por el locutor. Pero desde los asientos de la audiencia donde usualmente venía la emoción y elogios, solo había un bajo retumbo de confusión. Era por la fuerza abrumadora de Sara Blood Lily. A pesar que la batalla ha terminado, el estadio está en silencio, solo hay suspiros y miradas de confusión hacia el ganador que está de pie en el ring. Pero no es irrazonable. La fuerza de la contendiente Sara, no parece que sea la de un rango C en lo absoluto. Estaba ocultando su poder, no. Comentador Muroto, ¿crees que sea así? Sí, a veces sucede. Los Blazers, quienes tienen un poder abrumador, o aquellos que no deseen que sus oponentes midan su fuerza, a propósito se contienen a sí mismos para apenas calificar como representantes para el Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas, ocultando sus habilidades. Sí, eso sucede a veces. Los Mage Knights de primera clase no quieren mostrar sus manos. Por ejemplo, el Rey de Espadas de las 7 Estrellas. Yūdai Moroboshi una vez había ocultado el hecho de que podía quebrantar dispositivos usando su arte noble mordida de tigre. Sin embargo. Pero aún así, esta fuerza es anormal. La voz quejosa de Muroto estaba temblando. Como antiguo miembro de la Liga Akaoka, entendía que tan extraña era la habilidad de Sara. La habilidad no solo manipulaba el color, sino que daba una sustancia de imagen dibujada. Eso ya es extremadamente poderosa. Pero la contendiente Blood Lily era capaz de reproducir blazers, y artes nobles completas. En otras palabras, si quisiera podría utilizar cada habilidad de un blazer. Claramente no había puntos ciegos para ese poder. Un método para derrotarlo será imposible de encontrar. Además, incluso mientras hacía esa cantidad de armas y soldados, y también crear blazers, no se quedó sin poder mágico. El rango de la contendiente Sara Blood Lily debe ser inmediatamente revisado. Sin duda es un oponente para la princesa Carmesí y el emperador de la espada del viento, un blazer de rango A.
En el silencio sofocante del lugar del encuentro, Kuraudo, quien había usado todo su poder y perdió el conocimiento, fue llevado pasando al lado de Ikki en una camilla. El devorador de espadas era fuerte. Había obtenido una fuerza que no podía ser comparada a la que tenía cuando pelearon, teniendo un talento suficiente para aprender el estilo de dos espadas y el ten y muo en un tiempo corto. Y en esta batalla, había demostrado un sentido de batalla sobresaliente, sino que incluso apostando su alma en el encuentro, no fue capaz de ganar. No, no era eso. Al final, ni siquiera fue capaz de herir a Sarah una sola vez. La sangrienta Da Vinci, Sarah Blood Lily. Ikki contuvo su respiración mientras miraba a Sarah alejarse. De hecho, la domadora de bestias había dicho anteriormente eso sin que parezca un cumplido. Sin duda, habría uno o dos en este torneo con los que tendría que luchar con su verdadera fuerza. Tengo que enfrentarme a múltiples monstruos como esos en fila. Los hombros de Ikki cayeron ante este difícil entendimiento.